Yo creo que la cámara es un maestro bien duro porque evidencia muchas de las cosas en donde flaqueas, y yo me di cuenta de muchas cosas que yo hacía al comunicar que no me gustaban y las acabé corrigiendo, y realmente es algo muy visual ese proceso. En un principio yo usaba muchas muletillas, de hecho me doy cuenta, por ejemplo, que las sigo usando y las intento corregir, pero la cámara es un gran maestro. Entonces el estarte grabando, escuchándote y corrigiendo te genera este proceso de mejora continua, en donde si haces eso 400 veces pues empiezas a mejorar, y creo que esa es la clave para mejorar en cuestión de comunicación definitivamente, pero también en todo. O sea, si tú juegas golf o juegas tenis y te grabas a ti mismo y ves tu swing, te vas a dar cuenta de que, órale, cabrón, parece que le estoy pegando de la chingada, y empiezas a corregir y a corregir y a corregir. Entonces grabarte y después ver o escuchar esa grabación para mí es la mejor manera de aprender. Eso lo hacen también los comediantes, graban su show, graban su set y se dan cuenta de cosas que de otra manera no se hubieran dado cuenta, porque verte a ti mismo en tercera persona es durísimo, pero también es un proceso que te permite aprender bastante. Roberto, ¿crees que la suerte existe? Yo creo que definitivamente la suerte existe. O sea, la suerte en una cuestión de que pues vivimos en un mundo en donde la gran mayoría de las cosas que suceden no están bajo nuestro control, y nuestra vida no es una muestra lo suficientemente grande o significativa para que nos toque una distribución normal de eventos. Entonces definitivamente hay gente que tiene muchísima suerte, y eso pasa desde el nacimiento. O sea, definitivamente nacer en una clase alta, nacer en una clase baja es algo meramente circunstancial, es algo de suerte, y eso es algo que tú no controlas. Entonces definitivamente la suerte existe, y existe mucho más de lo que nos gustaría aceptar. De hecho, casi todo es suerte. ¿Qué no es suerte? La pregunta realmente sería si creo que existe el mérito, y eso es un tema bien difícil y bien profundo de analizar, porque lo que tú puedes percibir como mérito, si le empiezas a rascar lo suficiente, te vas a dar cuenta que también es suerte, y eso asusta un poco. Hola Roberto, ¿cuál es tu top 3 de personas de todos los tiempos que más quisieras entrevistar? No sé, hay mucha gente con la que me gustaría haber platicado. Me gustaría platicar muchísimo con Albert Einstein, por ejemplo. Me hubiera encantado platicar con Diego Armando Maradona, por ejemplo. Me hubiera encantado platicar con ¿quién más? Con Kubrick me hubiera encantado platicar. No sé, hay mucha gente con la que me hubiera gustado platicar, pero creo que esos tres son un buen top 3. Digo, obviamente también hay grandes villanos que me gustaría mencionar, con los que también se me haría bien interesante platicar. Hay mucha gente, la verdad, con la que me hubiera gustado platicar. Hola Roberto, me gustaría saber cómo haces para mantener a raya el estrés o el enojo. ¿Te han sacado alguna vez de tu centro? Sí, muchas veces. La verdad es que sí es algo que he trabajado bastante. Es algo que yo siempre... Hay una frase que me gusta mucho, de hecho, del autor Ryan Holiday, que dice que nunca estás orgulloso después de haber perdido la cabeza. Y es una frase que yo me llevo mucho, ¿no? O sea, nunca me siento bien cuando pierdo chompa, cuando exploto, cuando grito, cuando... Nunca me siento bien. Entonces, esa realización me permite actuar siempre desde la perspectiva de que siempre que me desespero o me saco de quicio, acabo peor. Entonces, entendiendo esto, pues intento evitarlo, ¿no? Pero obviamente de repente, pues hay veces en donde simplemente explotas y no lo puedes evitar, pero creo que me he hecho bastante mejor haciendo eso. Y también desde un punto de vista objetivo, entre comillas, creo que actúo de una mejor manera y me doy más probabilidades de éxito cuando no estoy cagado, cuando no estoy enojado. Entonces intento aprovechar eso lo más posible. Intento realmente controlar mis emociones porque no quiero ser víctima de ellos. O sea, no quiero que mi carrera se termine por alguna emoción muy fuerte a la que le di cuerda, como el enojo, como la ira o como cualquier otra cosa. Entonces, para mí sí es importante realmente ponerme encima de mis emociones y decir, no, mando yo. Aunque a veces es muy difícil. Hola Roberto, ¿cómo comenzaste con el tema de las conferencias? ¿Cuál es el tema o temas que abordas en las conferencias y la dinámica que utilizas? Bueno, con las conferencias empecé realmente por accidente. Con las conferencias me empecé a hacerlo porque me empezaron a invitar. O sea, gente empezó a ver mi contenido, empezó a ver mis videos. Puntualmente cuando hacía más crítica social y política, gente me empezó a invitar a ciertos foros y ahí empecé a dar conferencias y me empecé a hacer bueno sobre la marcha. O sea, la realidad es que mi primera conferencia estuvo terrible. Es más, hasta recité un poema en la conferencia, y conforme vas agarrando experiencia, pues te vas haciendo mejor, ¿no? Mi conferencia ha evolucionado bastante. En un principio era una conferencia rígida, después empezó a evolucionar y hoy en día se vuelve como una especie de monólogo en donde va cambiando constantemente. Normalmente intento
entender de qué va el evento, de qué trata el evento, para intentar encontrar puntos que me gustaría tocar, que van de acuerdo a ese evento. Por ejemplo, si es un evento para estudiantes, pues normalmente toco cosas que me hubiera gustado enfatizar cuando yo era más joven. Si es un evento de marketing, pues cosas que tienen que ver con mi experiencia como director creativo. Si es un evento de tecnología, pues hablar del punto de vista de la inteligencia artificial, mis procesos, mi metodología. Entonces varía mucho, ¿no? Y hoy en día el formato que tengo me gusta bastante porque empiezo con un monólogo sobre esos puntos que van acorde con el evento y después hago una dinámica bien chingona de preguntas y respuestas con la gente y se genera como esta especie de podcast en vivo. Pero fue algo que empezó por accidente. O sea, fue algo que honestamente no planeé, simplemente me empezaron a invitar, también empecé a cobrar y en ese entonces vivía de las conferencias, empiezo obviamente cobrando muy poco, pero vivía de las conferencias y para mí fue un parote porque pues monetizar en YouTube es difícil y para mí las conferencias en hace como unos 6 años eran una principal fuente de ingresos.